En los procesos industriales existen termopares con cabeza y elementos recubiertos con aislamiento mineral. Los termopares están formados por dos hilos de diferentes aleaciones metálicas, soldados entre sí en el punto de medición. Entre ambos, se produce una tensión termoeléctrica que surge por un desplazamiento de carga entre los hilos, a partir de la cual se determina la temperatura de medición. La mayor densidad de electrones en la región más fría se debe a la menor velocidad de los electrones a baja temperatura. La tensión en el segundo hilo está en diferente nivel, debido al diferente material que lo constituye. El voltaje total resultante entre los dos hilos se utiliza para medir la temperatura. Los termopares son consumibles debido a su mayor comportamiento a la deriva y solo deben utilizarse cuando no sea posible el uso de sondas de temperatura RTD. El principal motivo de uso son las temperaturas superiores a 600 grados centígrados. Los termopares utilizados en la tecnología de procesos se definen en la norma DIN N 60584. Los más utilizados se muestran aquí. Entre otras cosas, las curvas características están estandarizadas, y por lo tanto, los termopares son intercambiables. La norma también especifica las temperaturas máximas recomendadas para los termopares. Los termopares tienen una polaridad por la cual, según la norma, el polo negativo es siempre de color blanco. Los colores aquí indicados se utilizan para el polo positivo y el cable. La tensión termoeléctrica se produce a través de la curva de temperatura. A continuación, se muestran las tensiones termoeléctricas para el termopar tipo K, ampliamente utilizado. Si para el enlace de los termopares se necesita material vinculante, como en el caso de los termopares con cabezales de conexión, deben utilizarse hilos de unión con las mismas propiedades termoeléctricas. Son los llamados cables de compensación. Por ejemplo, para un termopar de tipo K, debe utilizarse un cable de compensación del mismo tipo y conectarse teniendo en cuenta la polaridad. Si, por ejemplo, se utilizan cables de cobre, la tensión termoeléctrica medida será inferior y se producirán mediciones incorrectas. El punto de comparación es el punto en el que se mide la tensión termoeléctrica, y la temperatura en ese punto es la temperatura del punto de comparación. Cuando el termopar está conectado a un dispositivo de campo, la unión de referencia se encuentra en los terminales de conexión. Las tensiones termoeléctricas respectivas para una temperatura en el punto de comparación de 0 grados centígrados pueden encontrarse en tablas o calcularse a partir de fórmulas. Esta opción permite calcular la temperatura utilizando la tensión termoeléctrica que se ha medido. La temperatura en el punto de comparación no suele ser de 0 grados centígrados, por lo que el dispositivo de campo debe realizar la denominada compensación de temperatura interna. Además de la tensión termoeléctrica, la temperatura de comparación se mide mediante un sensor de temperatura interno en la zona de los terminales. La tensión termoeléctrica que se produce a una temperatura de medición de 50 grados centígrados se añade a la tensión termoeléctrica medida como ejemplo. La temperatura de medición se determina para la tensión termoeléctrica calculada de nuevo y se muestra. Toda la información sobre nuestros seminarios, webinars, e-learnings y libros de referencia está disponible en nuestra página web.